26 de la madreña Astur-Leonesa, acto conjunto entre el Centro Asturiano de Madrid y la Casa de León en Madrid, y que nació dentro de los actos de la Cátedra Astur, Asturias y León, que tantos actos ha realizado en los últimos 25 años. En nombre de los socios de la Casa de León en Madrid, damos la bienvenida a Valentín Martínez Otero, a todo su equipo de la Casa del Centro Asturiano de Madrid, a los socios del Centro Asturiano de Madrid, a los socios de la Casa de León, a Secundino González Romero, que es nuestro conferenciante y mantenedor de este acto, periodista, informador, tímido y buen comunicador, pero un poco tímido, yo creo, con gran personalidad para defender sus ideas y sus derechos, y al que todos conocemos sobre todo por su etapa en televisión española, aunque como él dice tenía más pelo, pero todos tenemos más pelo en aquella época, o sea que en ese aspecto tranquilo. También a doña María Josefa San Fuentes, Pepa, porque tengo una mujer que también se llama María Josefa, la llamamos Pepa, y a ella le gusta que la llamemos Pepa, madreña cismontana, catedrática de Ciencias Histográficas de la Universidad de Oviedo, con innumerables reconocimientos tanto en Asturias como en el resto de España por su labor de investigación en la historia medieval y moderna, y a don Serafín Marcos Costilla, que creíamos que no venía y luego estamos un poco preocupados, pero bueno, viene de León, ya tiene mucho más mérito, madreña transmontana, profesor e investigador en el mundo de la radiología, medicina física de la Universidad de Oviedo y recién nombrado miembro de la Academia de Medicina de Asturias. Es un acto solemne para nosotros, pero es un acto entre amigos, ya que aquí han pasado sobre todo amigos, personas de nuestra tierra de diferentes perfiles, pero todos ellos relevantes y que han aportado a nuestra sociedad astur-leonesa hechos destacados en su historia. En los diferentes campos hemos tenido siempre destacados protagonistas. Hoy tenemos investigadores y comunicadores, hemos tenido en otros años empresarios, escritores, políticos, humanistas, todos ellos han aportado con importantes intervenciones y numerosos ejemplos de esta historia de amistad fraternal entre Asturias y León, que se remonta a mucho más tiempo del que nosotros podemos recordar, de que la montaña no ha sido un obstáculo de separación, sino todo lo contrario, ha sido una unión, porque no tenemos más que pasar un monte y ya estamos juntos. Y esto ha sido a lo largo de los siglos. Esta historia, que el pasado 4 de mayo de 2016, hace 2 o 3 días, ha querido hacer justicia con León, aunque sea por un día y con un acto simbólico, celebrando una sesión en el Parlamento Regional en San Isidoro, en el mismo punto, fecha y lugar donde hace aproximadamente 828 años atrás se constituyó el primer Parlamento de reconocimiento universal por parte de la UNESCO, en el que el pueblo participó y tomó la palabra por primera vez, junto al clero, la nobleza, en una asamblea democrática. Fue un rey joven y, según todos, inexperto, pero puso la primera piedra del parlamentarismo occidental, y tenemos que celebrarlo porque eso es parte de nuestra historia. En aquel momento éramos Asturias y León la misma cosa, más o menos. Como se ha comentado en varias ocasiones, la idea de este acto surgió de una reunión entre directivos de ambas casas, a los que estaremos eternamente agradecidos porque ha sido una buena idea y porque ideas como esta, que nos ayuden a todos a entendernos mejor, son cada vez más necesarias hoy en día. Aprovecho también para disculpar la ausencia de Juan Pedro Aparicio, uno de los promotores de esta idea, junto con Ramiro, que también está, Fernando, todos los que estáis en aquella época, y que por fallecimiento de un familiar no puede estar hoy con nosotros. Finalmente, y antes de hacer la palabra al presidente del Centro Asturiano, Valentín Martínez Otero, quiero expresar un recuerdo para todos aquellos socios de ambos centros que desgraciadamente ya no están hoy con nosotros, y un recuerdo muy especial por su proximidad en el tiempo y por lo que ha aportado a nuestra casa y a las ideas de nuestra casa para Peris Pacho Reyero, magnífico periodista, cronista y comunicador, que nos ha abandonado hace apenas 10 días, 8 días. Seguro que hoy tendríamos con nosotros muy buenas ideas con su presencia, pero desgraciadamente no está. Gracias a todos. Cedo la palabra a Valentín.
Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes a todos, señoras y señores, señor presidente de la Casa de León, amigo Alfredo Canal, madreñas asturleonesas presentes en el salón y también las flamantes cismontana, doña María Josefa Sanz Fuentes, que además te agradezco especialmente, te agradecemos por el esfuerzo que has realizado, porque mañana nos consta que tienes una actividad cultural en León y tienes que madrugar muchísimo. Discúlpanos y muchas gracias por el esfuerzo realizado. También muchas gracias a la madreña transmontana, don Serafín Marcos Costilla, que has tenido algún inconveniente para llegar por el tráfico, por estas lluvias, y, como no, al conferenciante don Secundino González, periodista y especialista en comunicación. Siguiendo una costumbre que tenía mi antecesor, nuestro recordado don Cosme, aunque yo a mucha distancia, lo digo con toda sinceridad, porque realmente no tengo su memoria, ni su experiencia, ni sus conocimientos de personas y de datos diversos, pues quiero singularizar un poco el saludo también. Por un lado, empezando por aquellas personas que tenemos más próximas, aparte de los de la mesa, pues a don Fernando Suárez, muchas gracias, que es siempre una satisfacción que nos volvamos a encontrar en estas casas hermanas, a don Cándido Alonso, presidente del Consejo Superior de la Casa de León, discúlpenme los nombres que no lo sé, pero expresidente, lo has dejado, pero bueno, yo sé que está ahí detrás apoyando en todo, porque cuando yo le llamo responde enseguida y me brinda todo el apoyo que se precisa, ¿no? Igualmente a los compañeros que están en la primera fila, que no recuerdo los nombres, don Ramiro López Valladares, a quien encuentro en algunas ocasiones en los entornos universitarios, y además madreña asturleonesa y conferenciante de este acto entrañable que tenemos, don Andrés Menéndez, presidente adjunto de nuestro centro. Tenemos igualmente al conferenciante del año pasado, egregio conferenciante, don José Ramón Blanco Rodríguez, don Walter Rubio, igualmente, que nos acompaña, don José María Hidalgo, igualmente otra persona que siempre nos apoya y nos brinda datos, y en este otro sector, pues a los compañeros igualmente del Centro Asturiano, don Patricio Huerta, directivo, con él don José Álvarez Alba, don Ángel de Pedro, don Joaquín Pisán, igualmente gran tenor asturiano, en fin, pues todos, y reitero por favor las disculpas porque la memoria no alcanza, y en cualquier caso pues estamos en un entorno donde podéis apuntar los datos que corresponden. Un año más, y lo decía el presidente Alfredo Canal, y ya pasan del cuarto de siglo, en efecto, nos encontramos en esta querida y hermana Casa de León. Es todo un honor y una gran satisfacción compartir con tantos amigos, y sentimos que no puede acompañarnos el presidente de nuestro Consejo Superior, don Francisco Rodríguez, presidente también, como es sabido, de Industrias Lácteas Asturianas, Remipicor, por hallarse ahora en viaje de trabajo por ese hermoso país hermano que es Portugal. Enhorabuena por esa conmemoración hace unos días del inicio del parlamentarismo occidental en León, 800 años hace ya de este dato. Los actos de la madreña asturleonesa surgieron hace 26 años en una reunión en el Centro Asturiano a la que asistieron don Cosme Sordo, don Rutilio Martínez Otero, mi padre, que en paz descansen ambos, y con ellos pues todas las personas que nos han dejado en los últimos tiempos, en efecto, como decía don Alfredo Canal, don Juan Pedro Aparicio y don Ramiro López Valladares, de quien tomo estos datos. Nacieron estas madreñas con el sentido de caminar juntos, algo que hoy, con tantos vientos en contra y también con algunas personas empeñadas en dividir, y uno no comprende por qué se les da la notoriedad a veces que, en mi opinión al menos, no merecen en modo alguno, pues con tantos vientos en contra, digo, se torna cada vez más difícil. Por ello quiero felicitar a cuantos hacen posible este acto fraterno, que yo creo que es quizá más necesario hoy que en un tiempo pretérito. Un acto que contribuye con toda la modestia que se quiera a la vertebración de España. Asturianos y leoneses, leoneses y asturianos, expresamos sin pudor
nuestro sentimiento unitivo, convivencial y un sentimiento patrio que tiene que expresarse con toda la asertividad, desde mi punto de vista. Recuerdo que se pueden seguir muchos de estos actos en separatas electrónicas en nuestra página web. Estas separatas se hacen con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchas horas de dedicación. Están disponibles para todo el que quiera consultarlas, leerlas. Es memoria viva de nuestras casas también, en lo que se refiere naturalmente a las separatas. Y ahí podéis leer, consultar la magnífica conferencia del año pasado que pronunció, como antes decía, el señor Blanco Rodríguez. El sentimiento asturleonés se explica por motivos familiares, por motivos geográficos, históricos, socioculturales, y es necesario que se proyecte hacia el futuro. No puede ser un sentimiento que nos detenga, sino todo lo contrario. Ha de alumbrarnos y animarnos a ir en pos de un horizonte realista y de convivencia. Un sentimiento que impulsa lo que Ortega y Gasset llamaba un proyecto sugestivo de vida en común. Ese proyecto se llama España, y el sentimiento vigoroso, por supuesto legítimo, es profundamente español. Un sentimiento que forma parte de nuestro patrimonio afectivo, de nuestro patrimonio cultural y espiritual. Un sentimiento del pueblo que nos hermana. Un sentimiento vertebrador, semilla de concordia. Un sentimiento ejemplar, saludable y noble que nos pone en movimiento, juntos, que es la única manera de salvar los escollos y de conquistar aquello que merece la pena ser conquistado. Quiero agradecer particularmente en esta tarde la conferencia de don Secundino González sobre el sentimiento asturleonés, y al que tuve la dicha de encontrarme antes de llegar a esta casa, o en el umbral de esta casa, y desde luego también mi agradecimiento para las nuevas madreñas asturleonesas, doña María Josefa Sanz Fuentes, Pepa, y don Serafín Marcos Costilla García, nuestras profundas felicitaciones. A todos muchas gracias y enhorabuena por esta nueva edición de este acto convivencial que tanto celebramos, de esta fiesta asturleonesa en Madrid. Y como el año pasado, quiero terminar diciendo que todo es andar, madreñas, madreñas de noble madera, madreñas que dejan huella. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Bueno, el acto, las madreñas y su discurso lo hacen luego en la cena, como sabéis, de todos los años, y ahora el acto central es nuestro amigo Secundino, que es un honor tenerle aquí. Nació, es lacianiego, en Omajo, algo así, de Laciano no conozco. Nacido ya en Madrid, pero procedente de... Bienvenido. Entonces, periodista súper conocido, como de todo, acostumbrado a verle en el cuadro, con menos años, pero con la misma vitalidad. Tras acabar periodismo, ingresó en Televisión Española en 1976, donde estuvo 15 años desarrollando una enorme actividad. En 1981 colabora con Pedro Macía y Rosa María Mateo en el espacio Crónica 3. Un año más tarde se le asigna la conducción de la última edición de Telediario junto a Santiago López Castillo. Su siguiente destino es su director del Telediario, segunda edición, de Luis Mariñas, que en paz descanse. A partir de febrero de 1983, tras la destitución de Mariñas, Secundino dimitió de su cargo en julio de 1984 en solidaridad con aquel. Siempre se ha distinguido por su solidaridad con sus amigos y profesionales.
Después de un tiempo de inactividad le correspondió la dirección y presentación junto a Isabel Tenalle del telediario de fin de semana entre enero y septiembre de 1987. La verdad que es un honor hablar de ese libro, pero voy a seguir. Me quedan 30 segundos. Su siguiente proyecto fue el espacio documental Nuestra Europa 1989-1990. Y en mayo de 1990 rechazó su ratificación para el cargo de jefe de informativos en la cadena autonómica Telemadrid por la polémica generada por la destitución de su predecesor en ese cargo, Fermín Burgos. Un año después, febrero del 91, la dirección de Televisión Española le asigna de nuevo la dirección del magazine Cada Mañana, que presenta junto a María San Juan. Bueno, alejado de los medios en los últimos años, se dedica ahora a la formación y a la comunicación y a enseñar comunicación, con lo cual, gracias y esperamos que nos enseñes y nos hagas una clase magistral. Gracias, Eugenia. De entrada, buenas tardes, y estoy abrumado porque incluso la lectura de estas cosas que dicen en Wikipedia y que yo no he escrito, algunas incluso no son así, pero bueno, la gentileza de esta casa y del centro asturiano, pues hay que permitirles que tengan este elogio desmedido con mi persona, que sin duda ninguna no merezco. Rechacé en un primer momento cuando fui llamado para esta circunstancia, porque con precedentes tan ilustres y egregios, como desde la mesa se ha dicho, de don José Ramón Blanco y el don Ramiro López Valladares y tal, pues bueno, no estoy yo ni muchísimo menos a la altura de su erudición, pero cuando me dijeron que esto se encuadraba dentro de lo que se llama el sentimiento astur-leonés, entonces dije yo, no, pues sentimiento astur-leonés sí tengo. De modo manera que con eso voy a tirar yo para adelante. Es más, no solo sentimiento astur-leonés, sino que con la edad, algunos aquí ya lo sabrán, pues incentiva esto del sentimentalismo, y yo debo reconocer, incluso sin vergüenza alguna, que ya me emociono hasta con el himno de la Champions. De modo manera, sí, creo que va con la edad estas cosas, ¿no? De modo manera que cuando fui llamado y tal, y me dijeron conferencia, bueno, con conferencia todavía se lo comentaba yo a unos amigos, por cierto, y entre paréntesis, hablar cuando hay amigos presentes es mucho más difícil porque su afán crítico es inefable, ¿no? Cuando me dijeron conferencia y tal, me acordé de una charla que tuve la oportunidad de presenciar entre el ministro Gallardón y Antonio Garrigues Walker, que al ser efectivamente presentadores de una conferencia, decían, tenemos que reconocer que estamos trabajando para colocar por fin el término conferencia en el Código Penal. La conferencia suena ya de entrada algo plúmbeo, ¿no? Y yo no quisiera caer en esa circunstancia, razón por la cual, bueno, pues veis vosotros que me he levantado y procuraré tener el tono de voz que merece todo el mundo, incluso los demás atrás. Bueno, no quiero tampoco caer en aquello que un alcalde de Barcelona en cierta ocasión le sucedió, y es que le invitaron a una conferencia, ¿verdad?, y dijo, esto es verídico, y su nombre también lo digo, Joan Clos, ¿verdad?, le invitaron a una conferencia y dijo, bueno, debo reconocer que yo de profesión soy anestesista, por lo tanto, mi profesión radica en ir durmiendo a las personas una a una. Dice, hoy me brindan la oportunidad de dormir a más de un centenar de una tajada. Tuvo gracia, yo me quedé con esa copla porque tuvo gracia y definió muy bien la circunstancia. Yo desde luego sí puedo asegurarles que por nada del mundo pretenderé dormirles, la razón por la cual el tono de voz voy a procurar que sea el más, ya no solo audible, sino el más disuasorio para cualquier dormitación que a esta hora de la tarde y conforme lo que se haya podido comer y beber, pues puede acechar a cualquiera de los presentes, cosa que entendería. Pero ya me encargaré yo de que efectivamente esas cosas no sucedan, ¿no? Vamos a ver, yo cuando me decían lo del sentimiento astur-leonés, me preocupó también que se me llamara, como incluso don Alfredo y el señor Hidalgo, con una gentileza digna de mejor causa, me dicen especialista. Yo por la palabra especialista tengo mucho respeto. Punto número 1, yo no soy especialista. Me puedo dedicar más o menos 33 años en televisión española, a estas historias de la información y de la presentación de telediarios. Bueno, bien, vale.
pero de ahí a especialista, yo es que a eso le tengo un especial respeto. Debo decir que la palabra especialista yo la escuché por vez primera a edad muy temprana, y es verídico, me acuerdo perfectamente, es de los primeros recuerdos que tengo por la razón que a continuación explico, ¿no? Yo a los 5 años estuve a punto de morirme, allí en Lumajo, en el pueblo de Lumajo de la Ciana, donde tenemos casa, y de donde en un radio menor pues procede toda mi familia. Ahora hablaré de mis orígenes y tal, pero en cualquier caso, ya digo, lo de especialista lo tengo yo ahí clavado, porque habíamos ido en viaje desde Madrid en aquel expreso de las 21:55, que una vez más vinculaba a León con Asturias, puesto que el expreso tenía destino Gijón, y a las 21:55 desde la estación del Norte, llegando a las 7 de la mañana a León, incluso con cambio climático incorporado, salíamos con manga corta y llegábamos ahí, había que ponerse los abrigos. Bueno, pues aquello yo, sobre todo incentivado por una emoción tremenda, porque a mí el viaje a León en el mes de junio, julio, pues me producía siempre una emoción extraordinaria, incluso ya con esos años, ¿no? Y la sensación de ir lejos, porque era una sensación vacacional que no podía tener el que veraneara en Pozuelo o Majadahonda, que algunos compañeros míos lo hacían. Entonces yo me sentía muy superior, porque yo iba a un mundo nuevo después de efectivamente 7 horas de viaje de tren y otras 2 y media de autocar hasta que llegábamos a Villaseca de la Ciana, ¿verdad? Y otros 5 kilómetros después, en algunas ocasiones penosos. Pero bueno, a lo que voy es que estuve a punto de morirme, porque, bueno, llegamos y nos acostamos, bueno, con todo este cambio, incluso con el jet lag que hoy se dice, ¿verdad?, de cambio horario, llegamos allí y sin dormir por la noche y tal, pues yo a la mañana siguiente tenía fiebre y unas sensaciones, por lo visto, vamos, sensaciones visuales, las mías desde luego las recuerdo, un escalofrío y unas cosas. Entonces, bueno, estoy hablando del año 1955, ¿verdad?, y entonces todavía morían muchos niños en España. Razón por la cual, al ver que yo pues estaba en esa circunstancia y bueno, me deshidrataba por arriba y por abajo y tal, mi bisabuela que conocí, que duró 104 años y que era mujer lista, llegó en un momento determinado ya a decir, para tranquilidad no sé de quién, porque yo no la escuché, pero luego me lo dijeron, pero a mí ya me daban por muerto, y dijo, bueno, ya sabéis que el neno lo enterramos donde el abuelo. Bueno, el neno afortunadamente ha tenido que dar guerra hasta esta misma tarde, ¿no? O sea que debo decir que, bueno, después de tenerme en mi familia, después de 9 años que tuvieron a mi hermano y confesando mis padres que efectivamente no me esperaban, yo, entre que me querían enterrar a los 5 años, 6, y que efectivamente llegué 9 años más tarde sin que nadie me esperara, pues yo tengo la sensación inequívoca, no es que por ello me conduela, de que estoy en este mundo de propina. O podía haber estado ya, fíjate tú. Entonces, bueno, como decía, mis viajes en aquellos trenes expresos que salían efectivamente a las 21:55 de la estación del Norte, pues me empezaron ya a vincular con lo astur-leonés, porque claro, había muchos asturianos que iban a Oviedo y a Gijón y demás, ¿no? Y bueno, deberé decir que el tren, como aquí saben ustedes, ha sido siempre una plataforma de conocimiento verdaderamente extraordinario. Es más, cuando ya en años adolescentes y primera juventud, pues había ciertas dificultades para poder entablar amistad, aunque fuera somera, con las chicas y tal, el tren, sin embargo, era una plataforma que ponía muy fácil lo que era el intercambio, que lo que luego se llamó ligar, ¿no? Todos hemos ligado a bordo del tren porque eran muchas horas y siempre había pues alguna dama entrañable por aquí, por aquel pasillo de aquellos expresos, ¿no? De modo manera que yo tengo grabado a fuego aquellos viajes como, pues diría, de los 2 momentos más importantes del año. Para mí era el viaje a León, ya digo, con todas estas penalidades que ahora cuando me lo cuentas a mis hijos y tal y cual les parece una locura, pues sí. Entonces para llegar hasta la comarca de la Ciana, pues salíamos a las 10 de la noche de aquí, llegábamos a la 1:30 de la tarde allí, ¿no? Lo cual le daba sin duda ninguna una fuerza especial por la distancia. Para mí era uno de esos los mejores momentos del año, junto con la noche vieja en casa de mi abuela Eustaquia,
aquí ya en Madrid, ¿verdad? Procedente de Lumajo. Y ahora paso un poco, pues como digo, a contar un poco mi origen y quizá lo que más justifica que yo hoy pueda aquí dirigir la palabra con alguna autoridad, digamos, de pedigrí, nada más que de eso, ¿no? Entonces sí, mi madre era de Meroy, de Bavia, último pueblín de León, camino del puerto de Somiedo. Mi padre de Robles de Laciana, ¿verdad? Mi madre nacida en Meroy, pero sin embargo mi abuela en Lumajo, al quedar viuda pronto, mi abuela se trasladaron a Lumajo y bueno, mi abuelo Emilio, que murió con 27 años, era arriero, es decir, traía ganado desde las zonas astures más costeras hasta los puertos leoneses, que en nuestro caso pues estaban enclavados entre leitariegos, de quien hoy aquí tenemos representante verdaderamente egregio, ¿verdad? Don José Ramón, entre leitariegos y Somiedo, que es donde están estos pueblos, desde Robles de Laciana, Sosas, ¿verdad? Y tantos pueblos de Laciana entrañables que se nuclean en la capitalidad de Villablino. Entonces, mi abuelo Emilio era arriero y venía subiendo el puerto de Somiedo por aquellas zonas que yo ahora pues transito en vehículo, pero que no me falta la emoción cuando me asomo y percibo allí pues lugares tan entrañables como la llamada Cabana de Patrición. Alguno que haya bajado por aquel contorno conocerá los pueblos de Cauneo, Gúa, Aguasmestas, Silviella, Almurfe, antes de llegar al puente de San Martín y a Belmonte de Miranda. Bueno, pues por aquellos pueblos la Cabana de Patrición incluso dio lugar a una vaqueirada que se cantaba entonces y tal, y que venía poco menos que a decir, en subiendo paso mieu, dijo el macho delantero, las hijas de Patrición no son para ningún vaqueiro. Entonces cuando paso por allí, bueno, alguna emoción me embarga porque pienso que ya nadie sabe, al menos de los más jóvenes, qué era la Cabana Patrición, que ahí se ve, porque todavía construcción en ruinas todavía queda, ¿verdad? Larga y demás. Y bueno, las historias de aquella época con mi abuelo arriero. Mi abuelo, como digo, falleció pronto, a los 27 años, y mi abuela casó en segundas nupcias con Secundino Cuellas, de la familia de los Cuellas, que luego aquí fueron cofundadores de mantequerías leonesas con la familia Rubio, ¿verdad? Y que luego se establecieron, como así era la conjugación verbal para el que se independizaba en el comercio, se establecieron cada uno por su cuenta cuando se separaron de la familia Rubio, y mi abuelo, Secundino, pues tenía tienda en la calle Alfonso XI, que ahora todavía permanece, aunque con otra actividad. Entonces mi abuelo tenía lo que se llamaba una mantequería fina, una tienda de ultramarinos con productos que efectivamente eran más o menos originales, ¿no? No los había en todos los sitios, ¿verdad? Bueno, y Secundino, mi abuelo, ya digo, casado en segundas nupcias, fue el que le dijo a mi madre cuando yo nací, y se lo afeé a mi madre, tengo que decirlo. Digo, bueno, vamos a ver, y tú no pudiste responder cuando el abuelo dijo, oye, a este ponerle como a mí, era tan escaso el respeto que me teníais que pudiste ponerle a una criatura recién nacida el nombre de Secundino, que es cierto, ahora es el vocablo más entrañable que tengo, pero hay que tener valor para efectivamente poner a un chavalín Secundino y tal, todo esto y aquello. Y mi madre, yo digo, yo creo que no teníais ningún afecto por la criatura que había llegado, ¿no? Porque esto y tal no se explica mucho, ¿no? Años más tarde, porque tuvieron que transcurrir años para yo darme cuenta, no, para yo enterarme de que Secundino procede de Asturias, porque en Asturias sí hay muchos secundinos. Desde luego en Madrid no encontré ninguno, aunque sí efectivamente hay un arquitecto de prestigio, como no podía ser de otra manera, llamándose Secundino, que es Secundino Zuazo, que hizo excelente edificio, entre otros, en la calle Pintor Rosales, ¿verdad? Un excelente edificio de Secundino Zuazo. Pero luego llegué, ya digo, a conocer secundinos en una de las ocasiones, pues ciertamente muy grata, porque fue con motivo de otro asturiano limítrofe ilustre, aquí se ha hablado ya de Francisco Roca, a quien conozco y admiro, pues José Cosmen Adelaida, fundador de Alsa, como aquí bien saben todos, ¿verdad? Pues inauguró una línea por la Ruta de la Plata. Y entonces nos invitó en Salamanca a esa inauguración. Y bueno, además me acuerdo hasta de la fecha, era el 3 de mayo de 1990, ¿no? ¿Y por qué me acuerdo de la fecha? Bueno, porque se produjo allí un episodio entrañable para los que llevan mi nombre, y es que un hermano, por cierto, ya fallecido, él también, José Cosme, pero él posteriormente, su hermano Secundino, que fue
presidente de la Asociación de Hoteleros del Principado y demás, y a quien conocí aquel día, tenía un hijo, vamos, aquí también presente, llamado Secundino, y un primo. Con lo cual nos juntamos 4 secundinos y yo pedí rápidamente un fotógrafo, porque yo había que inmortalizarlo. Y son fotos que tengo en casa, y las tengo en lugar donde digo, oye, perdona una cosa, yo hubiera preferido llamarme Armando Pablo, por razones obvias, ¿verdad? Pero me llamo Secundino y aquí hay 4 secundinos ilustres, ilustres, tengo guardada aquella foto, no se me olvida. Y entonces ahí empecé yo a cogerle tal vez mayor afecto a este nombre cuya fonética es, bueno, disfuncional, ¿verdad? No puedo yo aquí a glosarla, en más de una ocasión pues ya me ha pasado de ir a algún hotel y tal y cambiarme el nombre, ¿no? Y es una cosa que llevo mal. Cuando alguien me pone Saturnino o tal, reconozco, no, y siempre tengo la misma frase, me pasó en un hotel en Murcia hace algún tiempo ya, ¿no? Dice, pues mire usted, yo sé que es usted cliente, pero nos falta aquí su ficha. Digo, pues mire usted, a ver, pues Saturnino, Constantino, Faustino. Dice, sí, efectivamente está usted aquí por Severino. Digo, pues mire, si me lo cambia, por favor, me lo mejore. Entonces, si me pone usted Armando Pablo, yo estaré encantado. Que además es nombre de telenovela entrañable y tal, estoy aquí. Pero si no, póngame Secundino, y ya me fijo. Ya me fijo cuando lo ponen. Procuro deletrearlo y tal, que es un acto que a mí me da especial satisfacción, pero oye, antes que lo pongan mal, prefiero decir Secundino. Pero vamos, me dio mucha solidaridad saber que hay secundinos en Asturias más abundantes en ese compartir, ¿verdad? Esto del nombre, ¿no? Ahora ya la gente, claro, bien es verdad que los que se van a nombres más o menos exóticos, no voy a citar ninguno, porque siempre luego hay alguien que dice, oye, pues yo tengo una hija que le he puesto así, entonces yo ya soy muy discreto con eso de las cosas, pero cuando empiezan a poner nombres de Allende los Mares, digo, ¿será posible que aquí no tengamos fonética entrañable para poner a los rapaces y a las rapazas nombres que son tan nuestros? Pero bueno, no entraré yo en ese episodio. Como digo, una de las grandes jornadas del año era cuando íbamos a Lumajo, cuando íbamos a León, que ya digo que aquello era una verdadera aventura. Mi padre nos colocaba siempre a fin de mes de junio, primeros de julio, a mi hermano, a mi madre y a mí, en la Estación del Norte, y yo, que adoré a mi padre y al que haré referencia en más de una ocasión, pero tengo que tener cuidado porque aunque hará el próximo año 50 años que ya no está con nosotros, me sigo emocionando, ¿no? Entonces, mi padre nos colocaba en la Estación del Norte y yo lloraba. Yo lloraba, pero vaya, tenía yo 9 o 10 años, 11, o sea, no que fuera... yo lloraba. Lloré siempre que me separé de mi padre, murió cuando yo tenía 18. Bueno, en la Estación del Norte un día me dijo mi madre, no llores, porque papá se queda encantado de la vida aquí solo. Coloca en Lumajo y él aquí hace su vida y tal y cual. Y aquel día no solo dejé yo de llorar, sino que dije yo, mi padre, que siempre consideré persona lista y cabal, mi padre mucho más listo de lo que yo me imaginaba. Sobre todo esto lo experimenté cuando ya una vez casado y tal y cual y con hijos, pues vi, ¿qué te diría yo?, el oasis que supone dejar a la mujer y a los hijos en determinados lugares y volver a la villa y corte en la libertad que siempre da la soledad estival, ¿no? Y no porque uno tenga que hacer ninguna cosa rara por ahí, sino solo porque uno, no sé, se siente más aliviado, ¿no? Las cosas como son, las cosas como son. Yo nunca tuve así como una gran vocación para aquello de tener hijos, y tuvimos el primero y el segundo se ve que no, alguien dijo, ¿verdad?, tal vez el de arriba, ¿no? No quieres caldo, toma 2 tazas, vinieron mellizos. De manera que yo soy padre de tres hijos, que al anunciarles, por cierto, digo, voy a la Casa de León, porque me han pedido allí que comparezca y tal y cual, y esto y aquello, y pusieron, porque no quisieron decir nada, quizás desde su silencio quisieron mantener una cierta discreción, pero percibí en el gesto que no eran partidarios, ¿verdad? Razón por la cual ninguno de ellos ha querido venir, ¿no? Y mi mujer me dice que me tiene ya muy escuchado y tal y cual, y digo, no, si casi me pones más nervioso, no vengas, que no pasa absolutamente nada. Yo casé con ciudadana de Zaragoza, lo cual también tiene su historia en la que hoy no vamos a entrar, porque no corresponde a nuestras dos comunidades que hoy se juntan aquí. Dejemos Zaragoza para otro momento. Yo siempre le hablo a mi mujer de los reyes de León y Asturias, porque además tengo la suerte que a mi mujer le gusta el Valle de la Ciana, y allí vamos a nuestra casa restaurada. Nuestra casa está hecha sobre una ermita que se vendió allá por los años 40, y la verdad es que es un sitio entrañable, todo hay que decirlo, con mal clima, ¿verdad? 9 meses
de invierno y 3 de mal tiempo, pero cuando aquí este verano hacía 38 grados, ahí estábamos a 22. Y ya sabéis que una de las grandes cosas que tiene las vacaciones es esa sensación tan balsámica de decir, si aquí hace esto, en Madrid se estarán asando. Y entonces uno experimenta sensación incluso de opulencia personal. Estoy a 22 grados, cuando aquí estoy seguro que hay grandes magnates que están a 40 en Madrid. Oye, tengo aquí mucha suerte. Y el año pasado nos tiramos casi 2 meses por esta razón climatológica, ¿verdad? Bueno, ahora la verdad ya digo que tengo la suerte de que le gusta la Ciana y le gusta Bavia, comemos en Bavia cuando vamos en tránsito, tal vez recordando esos viajes entrañables de nuestra infancia. Yo soy muy de parar, ya paro en Guadarrama a tomar un café con churros y luego lo siguiente es una parada en Rueda para tomar un vino Emilio Moro con un poquito jamón y tal, total que cuando llegamos a León a tomar el aperitivo, pues vamos ya fartucos, que diría un cántabro, ¿verdad? Pero bueno, no obstante, llegamos a León y ya sabéis que allí, y por qué no decir estas cosas que aunque bien se saben en este foro, yo creo que siempre es conveniente glosarlas, y es que en León con 2 vinos que te tomas has comido, porque los aperitivos son extraordinariamente generosos. Cosa que, si tengo que hablar de algún lugar más, deberé referirme a Granada, únicamente el único lugar donde yo he visto que ponen aperitivos tan copiosos, ¿no? Es una fórmula leonesa de hospitalidad verdaderamente entrañable, las cosas como son, las cosas como son. Y luego, en muchas ocasiones, pues también comemos en Bavia, ya digo. Y bueno, cuando de Bavia hablamos, saben, aquí yo sé que lo saben ustedes, lo sabéis, ¿verdad? Una vez os trataré de usted y otra os tutearé. La primera por el respeto que yo os tengo y la otra por la cercanía que también percibo, no exenta de respeto, ¿verdad? En tantas ocasiones cuando yo hablo de Bavia y digo que mi madre es baviana y que yo estoy en Bavia con frecuencia, hay gente que se sonríe porque piensa que, como el dicho de estos Jauja, pues que Jauja no existe, que como todo el mundo sabe existe en Perú, ¿verdad? Y que Bavia pues es una invención o una licencia literaria, ¿no? Y entonces ahí tengo que reconocer que las primeras versiones que escuché no creo que sean las más edificantes. Las primeras versiones apelan a los reyes de Castilla, León y Asturias, ¿verdad? Que, como bien sabéis, decían que los cortesanos de Castilla iban a la corte de León y el rey, con muy buen criterio, cazando en Bavia, pues le decían los asistentes de la corte de León, el rey está en Bavia. Nunca me gustó eso porque da la sensación de dejación de funciones. Y no somos los asturleoneses dados a la dejación de funciones. No es verdad. No es verdad. Y es más, fíjate que en alguna estación ferroviaria de algún pueblo leonés todavía se puede leer aquella pintada que nadie quiere borrar de León no es Castilla, aunque lo diga Martín Villa. ¿Verdad? Bueno, pues debo reconocer que todo lo que tiene que ver con Bavia, yo lo inscribo más en la versión que tuve la oportunidad de escucharla a Luis Mateo Díez hace ya bastantes años y que tiene escrita en un libro magistral llamado Relato de Bavia. Y es la versión que efectivamente a mí me parece muchísimo más, primero, entrañable, y segundo, que prefiero que sea la real y no la apócrifa, ni en narices. Que habla de los pastores trashumantes, esto lo habrá escuchado bastante de los aquí presentes, pero me permito, porque me gusta decirlo y hasta un pelo de emoción me entra cuando lo cuento, ¿verdad? Aquellos pastores trashumantes, yo los conocí, casi todos extremeños, pero antiguamente pues había mucho pastor también baviano, que los inviernos verdaderamente duros, pues siguieron en la trashumancia, que todavía impera, ¿verdad? Llevando las ovejas, las merinas, ¿verdad?, allá a Extremadura. Y entonces cuentan que los pastores bavianos en las frías noches extremeñas, ¿verdad?, se quedaban como con los ojos en blanco y sus compañeros extremeños decían, déjale que está en Bavia. Bueno, la transmutación del espíritu es de las cosas más gozosas que puede tener el ser humano. Y creo que todos estamos en Bavia en algún momento. Y es muy bonito poder estar en Bavia o donde tú quieras, pero trasladando el espíritu de manera fugaz, y aun a sabiendas de que es pura ficción, pero tú la vives como propia. En ese sentido, estar en Bavia es algo verdaderamente interesante. Lo es, además, de manera, digamos, real. Bavia, si coges un buen día, flanqueados por una peña o viña que ya mira a Asturias, ¿verdad? Ese puerto que sube, el puerto de Ventana, que ya, bueno, vuelve a dar allá
en las cabeceras de Asturias, vuelve a bajar a San Martín de Teberga, no digo nada, a la entrada por Somiedo, que apenas es cuesta, como algunos aquí sabrán, apenas es cuesta, llegas al puerto Somiedo, ya hay una bajada tremenda por esos pueblos que antes cité, ¿no? Por Cauneo, por Gúa, hasta llegar a Pola de Somiedo, ¿no? Por ahí subían los arrieros, el ganado, y ahora cuando lo veo, bueno, no dejo de emocionarme poniéndome un tanto en aquellas vidas y en aquellas penosas circunstancias. Dicho sea de paso que, como también dice Paco Rodríguez en un prólogo excelente de un libro que me regaló José Ramón Blanco sobre la historia de Leitariegos, dice Paco Rodríguez con razón que los que nacieron en Leitariegos están acostumbrados a las subidas y a las bajadas, o lo que es lo mismo en la vida, a apretar el acelerador y el freno conforme las circunstancias aconsejen. Y cómo nacer en estos lugares, ¿verdad?, conlleva en tantas ocasiones la dificultad en el mero hecho de nacer, saber que ya hay que desde ahí ganarse la vida. Años más tarde me di cuenta que solo desde la adversidad se prospera, lo cual es una frase muy canalla, pero es una realidad humana inequívoca. Mi padre, que nació en Robles de la Ciana, estudió en la Escuela de Sierra y Pambley de Villablino, un brazo de la Institución Libre de Enseñanza, donde, bueno, se enseñaba de tal manera, me remito a lo que mi padre me contaba y a lo que luego he podido leer a propósito de libros bien recientes sobre lo que fue la Institución de Sierra y Pambley en toda la comarca de la Ciana, se aprendía a vivir, se enseñaban las cosas de la vida, se enseñaban las actividades que lógicamente rodeaban aquel contorno, pero sobre todo abría ventanas hacia la sensibilidad de las personas que allí tuvieron la oportunidad de pasar y que siempre se dijo, y siempre lo escuché en el Valle de la Ciana, que hay que ver qué bien preparados salían. Mi padre en cierta ocasión, bueno, vino a Madrid con 18 años, la misma edad en la que yo le perdí. Vino a Madrid con 18 años y contaba mi tía Aurora que no quería venir. He tenido la oportunidad gozosa de escribir, con motivo del centenario de su nacimiento, un artículo que me publicó el Diario de León, igualmente a los 25 años de su muerte. Y mi padre quizá no se daba cuenta de su capacidad de don de gentes, ¿verdad? Porque mi padre rápidamente se hizo de Madrid sin perder un ápice de ese cariño que todos tenemos por aquella tierra, particularmente cuando somos lacianiegos, cuando somos asturianos, bavianos o mañeses, que hoy también los tenemos ilustres aquí, ¿verdad? Y estamos solo allí de vacaciones. Tal vez muchas veces generamos un cariño superior que los que son de allí, tan acostumbrados, y esto casi acontece en casi toda España, tan acostumbrados, ¿verdad?, a hablar mal de la tierra. A mí es una cosa que me fastidia, porque la tierra puede ser pobre, árida, lo que tú quieras, pero en la tierra. Yo siempre me acuerdo, volviendo de Oviedo, en un alsa, ¿verdad? Y bueno, venía yo de un curso y venía bastante cansado, y dije yo, bueno, oye, qué bien ahora el alsa, que me siento yo y voy a echar yo un sueño. Y esas cosas de las contradicciones que siempre suceden, basta que yo fuera con esa intención para que al lado mío, pues entrara allí mismo una dama verdaderamente adorable, que no voy a describir porque quizá algunas pudieran tildarme, como hoy se hace con frecuencia, de machista, pero podría decir cosas adorables de sus hechuras conforme entró y se sentó a mi lado. Y dije yo, cielo santo, y yo que no quería hoy hablar en todo el camino y me veo impelido a hacerlo, porque ¿cómo vas a dejar de hablar con una ciudadana de este porte? ¿Verdad? Y me acuerdo que veníamos hablando, ella resultó ser de Reus, Tarragona y tal, y de conversación muy agradable. Al llegar a Castilla, porque hasta Castilla ya entrada, mantuvimos conversación, que a mí me interesaba mucho por ver si aquel desenlace podía efectivamente, pues qué diría yo, culminar en un encuentro verdaderamente entrañable. Bueno, al llegar por Castilla y tal, bueno, saltó mi afán de incluso reivindicar la tierra castellana como con un encanto tremendo, ¿por qué no? Y aquella ciudadana se permitió el lujo de decir, cuando el autocar iba despacio y pasábamos por múltiples pueblos, Cerecinos de Campos, Villalpando, luego, bueno, las desviaciones a Urueña, San Cebrián de Mazote, ¿verdad? Villar de Frades,
Esos pueblos que cuando éramos pequeños nunca conocíamos porque no había esa toponimia tan extraordinaria, vamos, esos carteles tan extraordinarios que santifican la toponimia, ¿no? Ahora pues, de repente pasas Paradores de Castro Gonzalo, ¿y esto dónde estará? Tal y cual, pueblos, y no digo nada ya cuando entras en Martín Muñoz de las Dehesas o Martín Muñoz de las Posadas, ¿verdad? Bueno, claro, todo esto se te va quedando porque está en itinere. Bueno, pues aquella ciudadana dice, qué pena, ¿no? Vivir en estos pueblos, qué vida tan pobre, no sé cómo quiso calificarla. Y dije yo, vamos a ver una cosa, ¿tú has bajado alguna vez en un pueblo de esto? ¿Tú te has dado un paseo algún día por Tordesillas, por Medina del Campo? ¿Tú has parado incluso en pueblos pequeños, como efectivamente San Cebrián de Mazote o Urueña? Y digo yo, no. Digo, pues entonces habrás leído a Delibes o a Azorín. Dice, pues no, tampoco. Digo, pues te percibo huérfana de una cultura fundamental para que tu criterio sobre este gran país esté mínimamente en una plataforma aceptable. Claro, yo le dije, como es una frase muy diplomática, por no decirle, eres analfabeta funcional. Pero claro, no me apetecía ni dar cuenta de su encanto personal. Pero lo solté, porque me salió del alma. Digo, tú no paras en Castilla y te das una vuelta. Prometió hacerlo, no sé si lo habrá hecho, pero darse una vuelta por Tordesillas, incluso por Medina del Campo, y digo incluso que Tordesillas, oye, pues tiene sinaguras todavía más historia, pero Medina con su castillo de la Mota y todas sus cosas, pues oye, es entrañable. Yo, al menos, siempre me ha gustado ver en cada lugar a donde he ido esa parte favorable, ¿no? He viajado bastante gracias a la formación y he conocido Españas muy diversas, y todas, si te paras y te pones a buscar, encuentras. Naturalmente es más fácil en Asturias porque el corazón, aunque solo sea por zona limítrofe, que no hay tal, aunque sí las montañas por aquello de las aguas vertientes marcan efectivamente divisorias, ¿no? Allí, nosotros en Lumajo, pues estamos prácticamente bajo la cima de la peña de Musibén y un poco más allá del Cornón, que ya mira hacia Asturias, ¿verdad? Y bueno, desde nuestro pueblo de Lumajo, desde nuestra casa, es factible el paseo hasta el límite con Asturias, ¿verdad?, que da al Valle del Trabanco magistral y donde se ven pueblos como La Peral y, por supuesto, la presencia del oso pardo, que después de muchos años y de algunos pensar que era leyenda, pues empezamos a verlo hace algunos años con cierta asiduidad. El día que lo vio mi mujer le entró una emoción que digo, te has emocionado más que cuando me conociste. Esto me duele. Claro, es que ver el oso pardo en libertad tiene su historia, tiene verdad que a una distancia, Pero bueno, por allí circundan y la verdad es que debieron encontrar ambiente favorable para la procreación, porque aquellos montes efectivamente invitan en su quietud a tanto episodio de aproximación amorosa. Entonces yo creo que el oso pasa hacia las zonas leonesas buscando la cópula con más éxito que en las escarpadas tierras asturianas, ¿no? Sobre todo las que limitan con León, que son más cuestas, ¿no? Esto se me ocurre a mí pensar, ¿no? Indudablemente. Debo decir en ese sentido que desde muy pequeño incorporé a mi vida antes hacía referencia a la gastronomía astur-leonesa, ¿verdad? Astur-leonesa, porque si algo distingue las regiones españolas, yo siempre digo que es el sentido del humor y la gastronomía. Gastronomía que en el caso de León, como en cualquier otro caso de nuestra querida España, es fruto de la cocina de supervivencia. ¿Qué se hacía entonces? Pues tener el arte de combinar lo que se tenía en las dosis precisas para que el bocado fuera suculento. Esta es la historia de la supervivencia y de la gastronomía leonesa. Bueno, tenemos gallegos ilustres como don Ramón Barro de Santa Marta Ortigueira, que qué voy a decir yo de este tipo de cosas que él conoce como es natural. Yo nunca fui extraordinariamente marisquero, sino que soy más del marisco del interior, léase morcilla, jamón y chorizo. Con la morcilla tengo que decir incluso que, bueno, que los asturias todavía tienen que aprender porque la morcilla de León sigue siendo insuperable, don Valentín, lo siento, pero la morcilla asturiana como aditamento de la entrañable fabada no tengo nada que decir. Como comida de manera unívoca, la morcilla de León, que cuando bien hecha está corta con el cuchillo, ¿verdad?, es verdaderamente insuperable. Es verdaderamente insuperable. Allí yo conozco un paisano que incluso tiene el récord en 1,5 metros de morcilla de una sola ingesta.
No está mal, no está mal. No conozco a nadie que no le guste la morcilla de León, las cosas como son. Y ese picantito inequívoco que no solo ilustra la morcilla, sino también el chorizo. Como entonces no se conocían colesteroles ni triglicéridos, ni ácido úrico, ni la madre que los parió, comíamos aquellas viandas con absoluta felicidad. Pero cuando incluso desde Madrid recibías lo que llamábamos la prueba de la matanza, que llegaba allí por finales de noviembre, coincidente casi ya con los albores navideños, pues yo debo reconocer que aquellos chorizos que llegaban, y aquellos lomos, con ese pedacito de tocino que tiene el lomo de nuestra tierra, que sin menoscabo del lomo salmantino, por favor, ¿dónde va a parar? Pero este es un lomo que tiene ese trocito de tocino que lo circunda. Algunos se ríen porque se le está haciendo la boca agua, como el perro de Pavlov en los reflejos condicionados. Entonces, debo reconocer que cuando llegaba la prueba de la matanza, bueno, la festividad gastronómico-digestiva de nuestra casa era impecable. Llegar yo del colegio y encontrarme un bocadillo de chorizo frito, con todo lo que había pringado aquella grasa, sobre el pan, bueno, es que me acuerdo ahora y estoy empezando a insalivar yo mismo. Y bueno, dicho sea de paso, que ya el doctor Marañón lo dijo en su momento, el cerdo ha salvado más españoles que la penicilina. Entonces debo reconocer que nuestras zonas se alimentaron particularmente del cerdo, ¿verdad? Y de la vaca, en matanza, ¿verdad? Que a mí me daba mucha pena cuando efectivamente, no, esta es la que vamos a matar este año. Y un día me explicó alguien, dice, es que aquí tenemos otro concepto de la muerte que no compartís los que vivís en ciudad. Dice, aquí tenemos que decir, hoy vas tú a un conejo, y se cargan el conejo que ha hecho la delicia de los niños. Dice, y esta vaca que estuvo toda la vida en casa, pues de matona, bueno, es otra manera de efectivamente ver la vida. Yo también, dentro de mi bestialidad infantil, llegué en alguna ocasión también a preparar a los corderos para el sacrificio supremo, sacudiéndolos, enganchándolos entre las dos piernas y sacudiéndolos con la parte de atrás de un hacho en la cabeza, para que también veáis que tengo pasado a silvestrado, ¿verdad? Y aquel cordero quedaba ahí un poco atontado y luego ya iba el carnicero y lo trincaba. Bien es verdad que de la sangre de aquel cordero, junto con el unto y la cebolla, salía una morcilla verdaderamente magistral que se sigue haciendo en el León y que yo, por las caras que aquí percibo, sé los que la han probado, porque he visto ahora mismo una cara de ansiedad, y los que no la han probado, a lo cual invito, porque no puede uno pasar de largo sin conocer la morcilla y degustarla. El chorizo ya con más colesterol y más lío, pero en cualquier caso, con la dosis pertinente, es también fundamental por ese picantito inequívoco que habla de la fuerza que tiene que tener nuestra tierra para aplicarle, como los mexicanos, ¿verdad?, al picante, pues esa dosis precisa, ¿no? Estuve en cierta ocasión 5 días en México y me acuerdo que picaba hasta el café con leche. Y me acuerdo que me dijo allí un patrón, ¿verdad? Dice, mire usted, es que acá el picantito pica cuando entra y cuando sale. Tome nota de aquello, indudablemente. Y con el chorizo de León y la morcilla, depende la dosis que en cada momento le pongan de el pimentón picante, ¿verdad? Que allí viene todo, del pimentón picante, de tierras entrañables, como la vera en Cáceres. Bueno, a la hora de la verdad no se concibe una morcilla sin que pique un poco y un chorizo sin que pique un poco. Pero es que la gastronomía leonesa, durante mi infancia, esa cocina de supervivencia, me llevó a conocer cosas que yo pensé que eran propias de mi casa y que aquello no tenía palmerización en el resto de la humanidad. Y resulta que me he encontrado tortillas guisadas, que era la tortilla de patata sumergida en una salsa que mi madre hacía prodigiosa. Me lo he encontrado en restaurantes de alto copete, ¿verdad? Ahí al lado de la Bañeza hay un sitio de carnes, ¿verdad?, en Jiménez de Jamuz, ¿verdad?, que cobran la carne a 1.000.000 de euros, pero que yo, que soy más sencillo en las cosas de las comidas, pedí una tortilla guisada. Y efectivamente, recuperé sabores de mi infancia con la tortilla guisada. La croqueta de León incorpora, esto todo es para que vayan ustedes tomando nota y saquen algo en limpio de esta charla, ¿verdad?, que no sea únicamente el relato cargado de sentimientos, eso sí. La croqueta de León incorpora un poquito de huevo duro, cosa que yo pensé que era cosa de mi casa. Y luego he probado croquetas en León ciudad y claro, el huevo duro le da una jugosidad a la bechamel verdaderamente extraordinaria.
Yo es que si no digo esto y no hablo del caldo de Berzas, no sé hablar del sentimiento astur-leonés, porque el caldo de Berzas atraviesa Leitariegos para entrar en la zona de Vallao, Trascastro, Brañas, incluso bajando a Pisán y Rubial, ¿verdad? Donde el caldo de Berzas ha sido también, bueno, pues el alimento referencial. La berza, querido Ramón, tengo que decir que es mucho más fina que el grelo, todo hay que decirlo, me perdonen los gallegos, pero la berza, con la patata, una buena sustancia de hueso de jamón o de cecina, fina que no he citado, ¿verdad? Pero que efectivamente todavía comí ayer, porque yo en Madrid tengo tendencia inequívoca a ir a los restaurantes asturianos. Y bueno, si al final yo, los últimos restaurantes que he ido, ¿qué es? Pues del grupo La Máquina, donde todavía el sábado pasado me tomé media ración, uno ya tiene que ir controlando, de fabada deliciosa, al Teitu, que también es asturiano, al Hórreo, que también digo, pero bueno, ¿qué tendencia la mía a la cocina asturiana? Inequívocamente, y esto citando ya en el episodio histórico, don Fernando seguro que se acuerda del restaurante El Luarqués, que estaba bien cerca del Congreso y donde, bueno, yo he probado las mejores viandas asturianas y un bonito encebollado que se te saltaban las lágrimas. El Luarqués tenía además a gente, yo me acuerdo comer un día al lado de Leopoldo Carlos Sotelo y Sabino Fernández Campo, asturiano también, ilustre, ¿no? Y estaban en la mesa de al lado degustando un panaché de verduras que era único en Madrid. El panaché del Luarqués era una cosa verdaderamente extraordinaria. Yo llegué a tener amistad con Rubén, uno de los hombres que allí tenían, hermano de los que luego en Luarca tienen también Casa Consuelo, en Motur. Veo algunos... Mira, a la gente hay que hablarle de las cosas de comer porque es lo que anima. De hecho, yo voy a terminar enseguida porque si luego aguarda pitanza, ya en el Quijote se dice que cualquier parlamento que se dilate antes de la pitanza es banal, por no decir impertinente, ¿verdad? Entonces, bueno, voy yo a procurar a estar dentro de esa línea. Pero ya digo, tengo tendencia al restaurante asturiano y bueno, el Luarqués que nos cerró hace años, pues para mí fue un desgarro, porque era un sitio donde íbamos con relativa frecuencia. Insisto que aquella cocina de supervivencia, pues hombre, dio lugar a un arte culinario no superado, y eso que yo no tengo nada en contra de las nuevas cocinas, que degusto siempre con placer, pero quedándome con hambre, ¿no? Pero es que su propio enunciado, ¿no? Si a ti te anuncian una espuma de tortilla de patata sobre el lecho de frutos de la ribera del Ebro y tal, y al final te encuentras allí una cosa que sí, ante la papila gustativa responde, pero que en cualquier caso, pues claro, yo la tortilla de patata la quiero tortilla y de patata, y no me toque usted demasiado las narices, ¿no? Comprendo que esto es un discurso que alguien calificará de un tanto antiguo, pero no tengo ningún interés en ir a comer a Diverso, a este ciudadano David Muñoz, que creo que es artista fundamental y que yo tendrá siempre mis alabanzas. Pero cuando tiene uno ese pequeño apetito, porque ya el hambre a los que aquí estamos, pues hombre, yo creo que no nos acecha mucho, ¿verdad? Pero ese pequeño apetito y tan en el fondo, ¿qué te apetece? Pues unos huevos fritos con chistorra, unas croquetas, una tortilla de patata, o incluso un guiso de carne gobernada con patatino, que se dice en Asturias y que a mí me llega también, me suena ya hasta efectivamente incentivador de la papila, ¿no? Yo me dices carne gobernada con patatinos y ya me lo imagino y tal, y esto me da una especial... ¿Qué es la comida salvo una expectación notable ante la vianda que por los ojos tiene que entrar y que sin mucho apetito muchas veces nos colma de satisfacción? Sí, ya sabéis que bueno, que si no fuera eso y lo otro, ¿verdad? Pues si hubiera algo más, dice mi amigo Ramón, muchas veces se sabría. Se ve que no hay mucho más. Luego en cierta ocasión le escuché a un catalán en frase más o menos prosaica, pero que no tengo inconveniente en aquí también lanzaros, que la vida a la hora de la verdad que es, dice, pues mucha coña, un poco de coño y un poquito coñac. Y la verdad es que no está mal dicho, no está mal dicho, ¿verdad? Ni mal visto, porque, bueno, te vas dando cuenta cuando ya tienes la plataforma de algunos años
que algunos aquí tenemos, que echas un vistazo a la vida y dices, bueno, vamos a ver, si aquí hay 4 cosas, vamos a asirlas, vamos a agarrarlas con verdadero entusiasmo, porque no hay mucho más. Luego, otras muchas cosas que pasan no merecen estos calificativos, sino que incluso entran en ese baúl de lo desdeñable, pero en tantas ocasiones que tienes que sufrirlo. Tengo que hablar mínimamente de lo que para mí el tránsito León-Asturias supuso las ferias de ganado. Las ferias de ganado que yo acudí, sobre todo el 8 de septiembre, Nuestra Señora, que siempre se dice, al puerto de Somiedo, ya en zona asturiana, donde se monta esta gran feria. Yo acudía con mi padre y desde luego uno de los primeros episodios que a mí me colmaron de felicidad en lo que la comunicación más doméstica se trataba, eran los tratos a la hora de vender una vaca, un ternero, un siato, como allí se dice, ¿verdad? O una vaca con tendral cuando va recién parida. Y yo me acuerdo de presenciar con mi padre un trato que es que lo tengo aquí puesto en la cabeza. Mi padre, el hombre, se partía de risa, y yo debo reconocer que pasados los años hay que tener ingenio, y en las ferias se destila mucho ingenio, particularmente en los tratos. Me acuerdo que un paisano allí tal y cual le decía a otro, ¿cuánto vale la vaca? Y bueno, algunos incluso se expresaban cuando era pequeño en reales, que yo enseguida ahí multiplicando por 4. Y decía el paisano, 14 billetes. Y le dijo el otro, dice, oiga, ¿usted cuánto tiempo hace que no se confiesa? Mira, de aquel trato no me olvidaré jamás. Mi padre se partía de risa, porque luego el tratante o el labrador de turno marchaba, como bien sabéis, y volvía al rato. Bueno, ¿qué? ¿Quieres vender la vaca o no quieres vender la vaca? Tú no quieres vender la vaca, hombre, tú no quieres vender la vaca. Ya llegaba un paisano del mismo pueblo que decía, bueno, vamos a ver, hombre, vais a dejar la vaca por 20 duros, hombre. Ven acá. Y cogía la mano de los dos, y aquellos que son recuerdos que tengo que ponerles palabras porque significan mucho para lo que yo pude aprender entonces de cómo era la vida. Y con la mano así agarrada 5 minutos, tú no quieres vender la vaca. Que sí, que tú no quieres vender la vaca, pero lo vais a dejar por 5 duros y tal. Y por 5 duros, vi yo entonces, era un dinero, claro, pero por 5 duros y el pundonor del vendedor, se dejaron de vender vacas. Bueno, para mí uno de los episodios también memorables de aquellos años era ir al puerto de Somiedo andando por el monte. Debo reconocer que aquello era arreando las vacas, claro, para venderlas en el puerto. Iba con el tío regalado, ya desaparecido. Y cuando yo volví al colegio en Madrid, pues algunos me hablaban de playas, e incluso algunos ya pues atravesaban fronteras. Y debo reconocer que siempre tuve yo especial admiración por los que iban a lejos a viajar y demás. He tenido que cumplir años para darme cuenta que el que era un auténtico privilegiado era yo. Vivir el verano en Lumajo, con las labores de recogida de la hierba en el mes de julio, cargar esmarachar, cambiando la hierba de posición para que le dé el sol por los dos lados para que seque. Cargar el carro de hierba, siempre claro, en compañía de más gente ya, pero yo con mucho entusiasmo, tirando de la soga, no en vano mi bisabuelo había sido sogueiro, tirando de la soga y tal y cual, montar en el carro de vuelta, ¿verdad? Aquellos vaivenes, y luego entrar a un episodio que no sé cómo estamos vivos, porque es tal vez de lo más insano que yo he hecho en mi vida, a pisar en el pajar. No solo corrías el riesgo de cualquier reptil ciertamente canalla, una vez pisado fuera por ti, allí hay víboras en nuestra zona manifiestamente peligrosas, ¿verdad? Sino que tragabas un polvo que luego al sonarte ponía de manifiesto que habías metido para adentro toda la porquería del mundo mundial. Pero amigo, qué ilusión, mientras iban metiendo con el forcao la hierba, tú dentro pisando el pajar. Empezar a montar a caballo. Pero habrá cosa más deliciosa en la libertad del hombre que coger un caballo, por cierto, no a pelos, sin aparejo ni nada, porque cuando volvían las lecheras, mi pueblo era un pueblo de lecheras, íbamos a llevar los caballos con la cabezada, que se le ponía por aquí tal igual, y a pelo. Ay, amigo, yo aquello de arrancarme en un galope era verdaderamente una de las cosas que preocupó a mi familia, porque claro, que yo tenía un peligro. De hecho, salí por las orejas en cierta ocasión de una jaca y pude matarme. Pero bueno, se ve que el ángel de la guarda pues no solo me libró de la indigestión aguda que dijo el especialista, porque la palabra especialista viene del que vino a diagnosticarme la indigestión aguda.
Y yo entonces quedé verdaderamente abrumado por la palabra especialista, porque aquel pollo me pusieron unas inyecciones y yo empecé entonces, vuelvo otra vez a mi casi muerte, a un verbo que por eso quiero decirlo, a repuchecer. Allí, como bien sabéis, el pachuezo, que los asturianos dicen que es una derivación del bable, pero los glacianiegos y bavianos dicen que es el bable el que deriva del pachuezo. Mi abuela, que hablaba pachuezo bien y tal, pues, bueno, llamaba a los pies, se llamaba los pías, a los hijos los fichos, y luego hay términos que son muy propios nuestros. Y uno de ellos, que además requiere de más palabras para explicar el efecto, era repuchecer. Bueno, pues el neno ya repuchece, ¿eh? Sin duda ninguna, casi por la fonética que tiene lo vas entendiendo. ¿Qué era? El chaval iba cogiendo color, ¿verdad? Y a base de caldo de berzas, tortilla guisada, croquetas, chorizo y morcilla, iba cogiendo peso, que es lo que yo cogí, lo que me libró, más que la penicilina, ¿verdad? Y entonces yo repuchecí. Bueno, el verbo repuchecer, pues yo lo tengo ahí y lo utilizo con alguna frecuencia. No digamos ya el más extendido de mancar, se manjó el neno y tal y cual. Claro, si no, fíjate la cursilada en la que muchas veces el castellano nos lleva, siendo un idioma adorable, ¿verdad? Y que yo defenderé siempre como el legado más importante de nuestra cultura. Nada menos que 500 millones de habitantes en el mundo, por favor, ¿verdad? Pero para decir mancar, en castellano tienes que decir se hizo daño. No digamos nada si tienes que decir se hirió, cosa que no dice nadie. Llamado mancar, de una tacada lo dices rápido, pero te mancaste mucho. Pues el neno cayó y se mancó, pero se mancó mucho. No digo nada cuando algunas noticias trágicas, porque aquella también es zona minera, ¿verdad? Pues nos llevaron a escuchar en tantas ocasiones, pues se mancó Manolo en la mina y tal. Y bueno, la pregunta de si había sido mucho y tal, claro, se mancó era la primera noticia, la segunda podía ser fatal. No puedo con ello dejar de hablar de nuestra música, y no solo porque yo me crié entre asturianadas y tonadas, que aquí tenemos, bueno, a Joaquín Pisán como representante susceptible de emocionarnos, porque yo la última vez que lo escuché en la Sociedad General de Autores cantar el Silgueirín Parleiro, ¿verdad?, que escucho desde mi infancia, pues debo reconocer que ventrículos y aurículas hicieron ahí en mi corazón alguna mezcolanza propia de la emoción. No digo nada ya si entona, si yo fuera picador, ¿verdad? Enraizado, ya digo, en tanta generación minera como por allí pasó. Pero no puedo dejar de referirme al acordeón como, por ejemplo, instrumento musical que yo es hoy, ya dije antes que me emociono con el himno de Champions, con el acordeón ni te cuento. Yo escucho un acordeón y no solo me paro y le doy €1 al paisano que lo toca, que en tantas ocasiones es del este de Europa, ¿no? Hace poco todavía tuve la oportunidad gozosa de escuchar en la calle Ancha de León a un búlgaro interpretando al acordeón ese... Era ruso, es ruso el de... Uy, creí yo que era búlgaro. No, búlgaro, sí, búlgaro hay otro, pero tiene razón que el de la calle Ancha ruso. José María, interpretando, ante petición mía, de un adorable vals ruso, en las colinas de Manchuria. Y entonces yo miraba a la gente y que pasaba por ahí y digo, vean ustedes este arte. Pero me emociono yo tarareándolo mal. Pues este ciudadano, el ruso ciertamente, gordo, ¿verdad? Dale que te pego allí a las colinas de Manchuria. Pero bueno, si encima ya interpreta un pasodoble o un tango, que fueron referencias musicales que a mí me acercaron por vez primera a las damas, porque tengo que reconocer, avísenme si ustedes ya en la cercanía de la Pitanza hace insoportable mi relato, avísenme que nos vamos enseguida. Pero quiero contar esto, que ya lo conté aquí con motivo efectivamente de un día que se hablaba de los filandones, ¿verdad? Nosotros con 14 años pues íbamos al baile que ahí se celebraba los domingos y allí estaba de moda el pasodoble y el tango. Yo he bailado la comparsita y he bailado mi Buenos Aires querido y por supuesto España, Coañí, el gato montés, porque mire usted, uno era más lento y más difícil como en el tango, ¿verdad? Máxime cuando ves a argentinos verdaderamente notables hacerlo, ¿verdad?
Un día le hablaba yo del tango ahí en León y me dijo el argentino, déjate de joder. Tienes toda la razón, porque nada que ver. Pero bueno, allí eran los acordes que nos permitían acercarnos a las damas. Y cuando teníamos 14 años, ahí en Lumajo, acostumbraban los mozos a ir tarde al baile. Iban a las 11, una hora, y el baile empezaba a las 10. Y en esa hora aprovechábamos a los adolescentes y ya jóvenes prósperos, ¿verdad?, aprovechábamos para bailar con las mozas, porque las mozas, con un instinto maternal digno de mejor causa, nos veían como críos, que ciertamente lo éramos, pero teníamos efluvios, efectivamente, en la zona desmilitarizada, que tiene que ver con el miembro viril, ¿verdad? Teníamos efluvios que eran ciertamente satisfactorios, había cuenta de que no había otra posibilidad de acercarse a una dama, ¿no? Y entonces yo todavía hoy recuerdo, porque claro, muchas de ellas por ahí andan por Lumajo, digo, mira, me acuerdo de tu cintura de avispa y tu vestido amarillo, y cómo, porque yo siempre fui partidario en el baile, con la mejor intención, he dicho esta, de meter un poquitín pierna, mejor meter así un poco de soslayo, pero meter un poquitín pierna, ¿no? Y debo recordar que para mí los primeros instintos placenteros proceden del Salón de Lumajo, con el acordeón de aquel músico Pepín, que con frecuencia era llamado en pueblos asturianos, y que iba a caballo bajando por allí por los montes hacia el Valle del Trabanco, y concretamente a La Peral, o a Gúa, o a Pauneo. Bueno, con el acordeón de Pepín, yo me acuerdo de aquellos pasodobles que incluso tenías que ir, claro, el aprendizaje de danza era mínimo, ¿no? Entonces, únicamente uno... Pero trincando un poquito cintura, y es siempre con una tendencia a la pierna. Me perdonarán las damas que piensen que soy un poco asilvestrado. Lo era, luego, bueno, me civilicé bastante, pero en aquella época teníamos una intención inequívoca, instintiva, de acercarnos a las mozas. Y las mozas nos veían, bueno, como un guajín y tal, sin mayor importancia. Los guajines teníamos ya efectivamente sensaciones inequívocas e imperecederas en la memoria. Y luego ya llegaban los mozos, a las 11, y entonces ya no nos comíamos la rosca. Ya no teníamos nada que hacer, porque las que quedaban a lo mejor pues no eran tampoco muy de apetecer y tal, y bailaban solas y esto y aquello, pero esas de 10 a 11 en los bailes de Lumajo, bueno, marcaron a fuego nuestros primeros escarceos amorosos. Qué cosas, ¿verdad que sí? Y yo luego, pues bueno, crecí allí entre fundamentalmente asturianadas y vaqueiradas, ¿no? Incluso algunas tardé tiempo en saber su significado, ¿no? Como aquella que decía: al subir por sendeiro vite los vasios, non sei si eran puntielles o pilandrasios, yeah. Bueno, esto dicho de cualquier manera, a mí en el corazón me lleva al alma. Sé que el doctor Pisán ahora mismo pues estará diciendo cómo se atreve este canalla. Mira, los que hemos elegido esta profesión de periodistas le hemos echado siempre bastante rostro a la vida. Ese que hoy incluso me ha llevado a dirigir la palabra ante gente que tengo que agradecer que hayáis aguantado todo este relato astur-leonés, que agradezco en el alma y que desde luego daré las gracias por vuestra paciencia infinita. Muchas gracias. Magistral, muchas gracias. Un poco corto, ¿eh? Yo creo que estamos un poco adelantados. Tengo más, sí. Bueno, ahora vamos a proceder al acto de entrega de los madrines. Y posteriormente queremos tener un detalle con las madrinas aquí, ¿no? Entonces, tenemos algo ahora camino, que tenemos un vino aquí, o tenemos... No vamos a comer, ¿no? Vale. Bueno, pues nos vamos a cenar y ahí es la entrega de madreñas, yo que aquí. Y los discursos de los homenajeados hoy, Pepa y Serafín. O sea que seguimos. Gracias a todos. Perdón, nos vamos a hacer una foto, pero
La Casa de León quiere tener un detalle con Segundino, y es que le vamos a poner la insignia de la Casa de León como homenaje a que está con nosotros y que estará en el futuro siempre.